niño, pensando un poco en esta temática, hay una pregunta que yo quisiera que nos hagamos y que a la luz de ella podamos tener una breve reflexión y unos momentos de meditación en esta tarde. ¿Cuáles son los ingredientes que ayudan a convertir a los niños en adultos saludables? Mi pregunta para ustedes, ¿cuáles son los ingredientes que ayudan a convertir a un niño o a los niños en adultos saludables? ¿Qué son aquellas cosas que se necesitan alentar, propiciar, fomentar en esa etapa de niñez para que cuando esos niños lleguen a la edad adulta puedan ser adultos saludables? Bueno, esa es una pregunta que podría tener una diversidad de respuestas por parte nuestra. Pero siempre viene a mi mente cuando yo hablo de este tema del pasaje de Proverbios capítulo 22, versículo 6, que en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice la Nueva Versión Internacional, otra versión de la Biblia, dice: instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. Claro, cuando usted y yo nos acercamos a este pasaje de la Biblia, asumimos cuando leemos este versículo bíblico de que si nosotros nos preocupamos por la crianza de nuestros hijos y desarrollamos un proceso de instrucción y de educación y de guianza con nuestros hijos, todo va a salir bien con ellos. Eso es lo que normalmente muchas personas cuando se acercan a este pasaje dicen que va a suceder. Bueno, si yo dedico a instruir a mi hijo de pequeño, a guiarlo, a dirigirlo, a enseñarlo, pues todo va a salir bien cuando él sea adulto. Cuando él sea adulto, todas las cosas van a funcionar a las mil maravillas. Va a ser un hombre temeroso de Dios, todas las cosas van a funcionar bien. Mire, debemos de recordar algo, y lo he mencionado varias veces. Los proverbios que están en libros como este no son promesas específicas, son verdades generales, son consejos sabios a la luz de la experiencia, son los consejos de la gente que ha recorrido ya por mucho tiempo el camino de la vida. Y en medio del transitar por la vida nos aconsejan: instruye al niño, hazlo, es necesario, es bueno, es adecuado, es importante. Y esa instrucción va a tener resultados y va a tener un impacto. Eso no significa de que necesariamente todos los casos a lo largo de la vida, todos aquellos que han profesado la fe cristiana y que han criado a sus hijos o los han instruido, sus hijos han terminado necesariamente dentro del entorno de la iglesia. No necesariamente. Ha habido muchos padres piadosos que han vivido una vida que ha agradado a Dios y han procurado guiar a sus hijos, y en algún momento sus hijos determinan o toman ciertas decisiones en la vida que tal vez como padres consideramos que no fueron las mejores decisiones, pero fueron sus decisiones ya de adulto. En medio de todo eso, la verdad general que está en este pasaje es que necesitamos instruir a nuestros hijos para que confíen en Dios. La instrucción es una necesidad, y el consejo del sabio es: instruye al niño. O sea, no te quedes allí mirándolo, simplemente viendo que empieza a desarrollar su vida, no importando qué rumbo tome, sino que tú debes de tomar la iniciativa de acercarte a él, instruirle, capacitarle, enseñarle y educarle. Es fundamental esa instrucción. Es fundamental que nos tomemos el tiempo para eso.
¿eso va a tener efectos positivos en ese hijo? Claro que sí. De una forma o de otra, eso va a tener un impacto en la vida de ese joven, de ese niño. Ese niño va a tener un impacto de esos valores, de esos principios, de esa instrucción que ese padre tiene. Por eso cuando hablamos de la niñez y pensamos en un día como hoy que estamos celebrando el Día del Niño, inmediatamente pensamos, bueno, pero ¿qué hacer? ¿Qué necesitamos hacer para poder instruir a nuestros niños, a esos niños que crecen en nuestro entorno familiar, de manera que cuando sean adultos, ellos crezcan como adultos saludables? Y adultos saludables, amados hermanos, es más que ir a la iglesia. Un adulto saludable es más que ir a una iglesia o reunirse en una iglesia. Es que ese niño que fue instruido desarrolla una serie de valores que le han sido transmitidos, y cuando es adulto, él vive bajo esos criterios y esos valores que se le dieron. Allí hay un impacto de ese padre, de esa madre, de ese abuelo, de ese tío, de esa tía que está en ese camino en medio del proceso de desarrollo de los niños. ¿Cómo nos podemos asegurar que nuestros niños puedan recibir una instrucción que cuando ellos lleguen a la edad adulta puedan tomar las mejores decisiones? Que cuando ellos lleguen a la edad adulta, ellos puedan tomar la senda adecuada. ¿Cómo podemos nosotros como adultos trabajar con esos pequeños a nuestro alrededor, llámese niños, hijos, nietos, sobrinos, y que cuando ellos lleguen a la mayoría de edad, ellos puedan empezar a tomar decisiones importantes en la vida? Y las decisiones en la vida no son solamente decisiones de carácter espiritual. Las decisiones en la vida tienen que ver no solamente con las decisiones en el ámbito de la iglesia, no, son las decisiones en el ámbito de todas las facetas de la vida. En la faceta del trabajo, en la faceta del estudio, en la faceta del diario vivir, en la faceta de las relaciones con las personas. Hay muchos aspectos de la vida. Lo espiritual y todo aquello otro que está alrededor de nuestra vida cotidiana. Mire, les comento esto. Hace unos años atrás se hizo un estudio por parte de una organización con más de, creo que fueron 2,000 o 3,000 personas que se reunían en iglesias, en distinto tipo de iglesias, en distintas congregaciones a lo largo de varios países. Las características de esa encuesta es que las personas a las cuales se les hizo esa evaluación eran personas que se reunían 1, 2 o 3 veces como mínimo en el mes en una iglesia, se congregaban, eran parte de esa iglesia, tenían participación de una forma o de otra en esas congregaciones. La evaluación y la encuesta se hizo a personas que se reunían allí y que tenían, personas adultas, y que tenían hijos entre 18 y 30 años de edad. O sea que ellos ya habían pasado su proceso de instrucción de los niños pequeños hacía mucho tiempo atrás. Pero ya sus hijos eran mayores de edad, y el objetivo de esa encuesta a esas personas adultas que tenían hijos entre 18 y 30 años era descubrir qué prácticas de crianza eran comunes entre las familias donde habían adultos jóvenes entre 18 y 30 años que estaban en la iglesia, que tenían vidas espirituales sólidas, o por lo menos que tenían un entendimiento de la vida espiritual, que tenían cierta dinámica de vida espiritual y una profesión de fe, podríamos decirlo así, consistente. La evaluación también estaba procurando identificar qué aspectos morales o espirituales o qué factores se destacaron en el proceso de instrucción de esos padres a esos muchachos que hoy, en el presente que se hizo esa encuesta, hacía que esos jóvenes
estuviesen en la iglesia, Dios fuese parte importante de su vida, que fueran gente responsable, que fueran muchachos que asumían desafíos y retos en la vida y lo hacían con consistencia. La evaluación y la encuesta tenía ese propósito. Mire, la investigación se compiló en un libro que se llama Nada Menos, un libro que está en inglés y que indicó que los niños que permanecieron fieles al llegar a la edad adulta tenían ciertas características. Habían pasado por cierto proceso de instrucción de sus padres cuando estaban pequeños. Y eso era algo recurrente. Y esos muchachos entre 18 y 30 años eran muchachos que compartían su fe con otros, que se identificaban como cristianos, que asistían regularmente a la iglesia, que leían la Biblia y que tenían una dinámica de vida moral y de conducta adecuada en medio de la sociedad. ¿Cuáles eran las características que arrojó la encuesta? Interesantemente, esa evaluación empezó a decir que esos chicos desde pequeños fueron enseñados en ciertas cosas. Hubo instrucción de sus padres que fue algo que era permanente y estuvo allí latente. Una instrucción constante. Mire, la Biblia nos habla de instruir. La Biblia, cuando nos habla de instruir, significa que aquellos que ejercen la paternidad, la guianza, la dirección de esos niños, están con ellos, los dirigen, los guían en cierta dinámica. Y la Biblia constantemente nos habla de que el instruir, el enseñar, el repetir las verdades de la fe es algo fundamental. Y no es una labor tan solo de un grupo pequeño de personas. Hay un cúmulo de gente alrededor de ese proceso de instrucción. Padres en la casa, probablemente maestros en la escuela dominical, en la iglesia, personas que ejercían mentoría o guianza de esos muchachos familiares o personas que de una forma o de otra daban consejo o seguimiento a esos muchachos. Qué interesante esto, porque la Biblia permanentemente viene a mi mente el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, que constantemente yo leo aquí, que me gusta reiterar. Siempre hay verdades espirituales que necesitamos estarle recordando a nuestros hijos. Llega y dice el capítulo 6, versículo 1, estos 6:1 de Deuteronomio que quiero leer, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, instrucción a tus hijos. Las verdades de Dios, la verdad de que Dios es uno, la verdad de que Dios es el Dios eterno y dueño de todo. Dios le decía al pueblo de Israel, ustedes deben de repetir eso a sus hijos, no solo repetirlo para ustedes, ustedes debían repetirlo a sus hijos, instruir a sus hijos. Cuando nosotros hablamos de la niñez, estamos hablando de una profunda necesidad de que el niño hoy en día necesita ser instruido en el temor de Dios. En medio de una sociedad donde no prolifera la idea de que lo espiritual sea tan importante, la sociedad de hoy le da prioridad a otras cosas, a otros énfasis, a otros temas, a otros asuntos. Pero desde la perspectiva de la iglesia, instruir en el tema de la espiritualidad es urgente. ¿Por qué? Porque cuando instruimos en el tema de la espiritualidad, estamos recordándole al niño la relevancia de las verdades eternas.
Y por eso, amado hermano, cuando pensamos en celebrar el Día del Niño, necesitamos inevitablemente pensar cómo lograr que nuestros niños sean adultos saludables en su momento. Para eso la encuesta determinó y planteó varias cosas interesantes. La encuesta planteó algunos asuntos. El primer factor que salió como vital tenía que ver con el tema de la lectura de la Biblia. Las conclusiones de la encuesta fueron que los niños que regularmente leían la Biblia mientras crecían tenían mayores probabilidades de una vida espiritual vibrante una vez que llegaban a ser adultos. Los niños que son educados en la necesidad de tomar un espacio de tiempo para ir a la palabra, no solamente de ir a la iglesia y de escuchar a la maestra, no solamente que voy al programa en la congregación y escuchar lo que se me enseña, sino que tienen una dinámica personal de acercarse a la palabra, y eso ellos no lo van a hacer automáticamente y espontáneamente por ellos mismos. Eso es algo que se les tiene que instruir. Ellos tienen que verlo modelado. Ellos tienen que ver modelos que les enseñan cómo hacerlo. En ese proceso, esos niños que crecen bajo esa dinámica van a convertirse, según esta evaluación, en niños que tienen una alta probabilidad de tener vidas tremendamente consistentes cuando son adultos. Y sabe, esta estadística no debería de sorprendernos. No debería de sorprendernos que eso haya sido lo que haya salido en primer lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano y cautiva y conmueve y redarguye y enseña y instruye. Es viva y eficaz, dice Hebreos 4, versículo 12. Entonces, si nosotros como adultos, en medio de una celebración como esta, nos recordamos la necesidad de que nuestros niños no solamente tengan una Biblia bonita, con dibujos bonitos, y le regalamos una Biblia para la celebración del Día del Niño, sino que empezamos a leerla con ellos, y cuando ellos en la escuela empiezan a aprender a leer, usted toma tiempo para que ellos tengan espacios para leerla, para meditarla, para preguntar. Ellos van a crecer con esa dinámica. Mire, la lectura de la Biblia es un recordatorio constante de que vivimos como seguidores de Dios. Cuando el niño es expuesto al mensaje de la palabra y entiende que Dios tiene para él un mensaje especial a través de las palabras expresadas en la palabra de Dios, probablemente él, cuando va entendiendo esas verdades, va a llegar un momento de su vida que él va a pesar las distintas opciones que va a encontrar en medio de la vida. Porque en medio de su caminar va a llegar un momento donde en el camino se le van a presentar distintas posibilidades. Y si ese joven, ese niño creció entendiendo las verdades del evangelio, acercándose a la palabra, él va a tomar decisiones en función de todo aquello que ha estado saturando su mente y su corazón a lo largo de los años. Entonces, amados hermanos, la exposición a la palabra es un asunto fundamental, pero no solamente es un asunto que el niño tenemos que tratar de enseñarlo, ahora sí, sigue tú solo. Es que ese es un tema que tenemos que modelar en nuestros contextos de hogar. La lectura de la palabra como una dinámica de familia debería de ser un hábito que lastimosamente hemos perdido. Puede ser que lo hacemos de forma individual, puede ser que nos tomamos nuestro tiempo para leer la escritura en algún momento del día antes de salir al trabajo o en la noche cuando retornamos, pero esa dinámica de sentarnos muchas veces y leer un versículo bíblico antes de cenar, antes de desayunar o antes de salir de la casa y orar unos por otros, muchas veces es algo que se ha perdido. Entonces, cuando vemos estas evaluaciones y nos damos cuenta de que la mayoría de jóvenes que hoy en día están teniendo vidas consistentes,
espiritualmente han sido jóvenes que han sido instruidos en este aspecto. Inmediatamente viene la pregunta: ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que hemos propiciado? ¿Qué es lo que estamos propiciando? ¿O preferimos que ese niño pase 3, 4, 5, 6 horas frente al televisor antes que tomar 10, 15 o 20 minutos para leer un pasaje de la Biblia o para meditar en la palabra, y que usted como adulto pueda estar allí con él y pueda reflexionar juntamente con él para que él aprenda y entienda ciertas verdades que enseña la palabra del Señor? No pensando que solamente la instrucción espiritual es una tarea de la iglesia. Es una tarea de la iglesia y de los padres. Es una tarea de todo ese conglomerado que necesitamos asumir el reto de guiar y de instruir y de poner un fundamento espiritual en el corazón de los niños. La lectura de la Biblia es un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestros niños. Por eso usted y yo, y no espere que ese fundamento espiritual lo pongan en la escuela. Muchas veces hay padres que piensan que ciertos valores espirituales se van a transmitir en la escuela, y no necesariamente es así. En el mejor de los casos, un hijo puede ser que tenga un maestro piadoso y temeroso de Dios, y que se tome el tiempo de enseñar ciertos principios y valores cristianos en la escuela. Pero eso es la excepción. Eso no es lo que se suscita todo el tiempo en un aula de clase, en una escuela o en un colegio. Por eso, amado hermano, usted no puede llegar y decir y pensar: no, yo espero que eso lo haga el maestro en la escuela. Es que usted lo tiene que hacer. Es que tenemos que instruir al niño en la palabra, y que él vea esto como, no como una carga, sino como una actividad placentera, algo que disfrute, algo que sea especial, el saber que voy a ir a la palabra y puedo meditar en ella y reflexionar en las verdades que ella me transmite. Segundo y tercer elemento que salieron en esa encuesta y en esa evaluación que se hizo a estos 2,000, 3,000 personas, dice que el siguiente factor fue la oración y el servicio en la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la práctica de la oración, la encuesta no especificaba si era oración comunitaria en el culto en la iglesia o oración privada, pero estamos dando o teniendo en mente que la oración pues abarca todo eso. Tiempos donde el niño entiende la importancia de venir delante de Dios, orar antes de comer, agradeciendo a Dios por su provisión, orando antes de salir de la casa, cuando nos subimos al vehículo, orar en los espacios de la noche antes de ir a acostarnos, o en la mañana cuando salimos para nuestras actividades rutinarias. Todo eso es importante. La oración estaba presente. Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús llega y habla acerca de la importancia de orar y de no desmayar, como algo que necesitamos hacer recurrente y constantemente. La oración tiene que ser parte de nuestra dinámica de vida. El niño tiene que aprender y entender que la oración es la forma en que nos acercamos delante de Dios, pero tiene que ser enseñada dentro del entorno de la casa, dentro del entorno de la iglesia, dentro del entorno de aquellos cercanos a él, que le guían y le enseñan cómo es venir delante de Dios. La oración es vital. Y el tema de la oración es un tema trascendental en la Biblia. La Biblia nos habla de que la oración es un medio con el cual nos acercamos a nuestro Creador, nos acercamos delante de Dios, pero nuevamente pareciese que muchas veces la oración se convierte casi como en una pesada carga. Inclusive usted ve en ocasiones a personas angustiadas porque les tocó orar 2 o 3 minutos, ¿verdad? Antes de comer, pero no nos entra angustia estar pegado 3 o 4 horas ante el televisor, ¿verdad? Y nos quejamos por 3 o 4 minutos para orar y venir delante de Dios y agradecer al Señor. La oración tiene que ser propiciada dentro del entorno familiar. La pregunta es, ¿qué es lo que nuestros hijos están viendo y nuestra niñez
está viendo en el entorno de casa. Estamos más ocupados dándole mayor prioridad a otros temas, al televisor, a la tablet, al celular o a algunos otros mecanismos, y la actividad de oración simplemente es, bueno, la oración es casi como un medicamento que tomo cuando hay algún momento de crisis, ¿verdad? Hay ocasiones que la oración lo vemos como un recurso o lo vemos como una pastilla que tomamos cuando estamos en medio de una eventualidad y de un problema. Tengo un problema, hay que buscar a Dios. Entonces, había un medicamento que antes se usaba mucho que era el Alka-Seltzer, ¿verdad que sí? La Alka-Seltzer era una pastillita que se echaba en agua efervescente que uno se tomaba cuando tenía agruras, dolor de estómago, algún tipo de malestar, y aquello era la solución para el problema. ¿Sabe que Dios muchas veces se convierte casi en un Alka-Seltzer para algunos? Pero cuando usted le enseña a un niño que Dios es como un Alka-Seltzer, que cuando tenemos problemas o hay dificultades, simplemente ahora sí tenemos que empezar a orar. Pero cuando las cosas no hay dificultades y todo aparenta estar bien, pues nosotros nos ocupamos de otras cosas, de otros asuntos de la vida. Amado hermano, aquellos que van a crecer como adultos saludables son niños que han sido instruidos en medio de su proceso de desarrollo, entendiendo que la oración y la comunión con Dios es fundamental. Nuestros hogares tienen que ser entornos que propicien eso. Tercero, el hábito del servir en la iglesia. Y cuando hablo del tema de servicio en la iglesia, no es solamente el tema de que usted, papá, lleve a los hijos a la iglesia y que ellos se reúnan. Servir a Dios va mucho más allá de ir a la iglesia, de llegar a la iglesia, de llevar al niño a la iglesia, sentarlo allí, o que vaya a su clase de escuela dominical, o que participe del culto en la iglesia. Servir en la iglesia es que el niño pueda tener con el paso del tiempo la oportunidad de integrarse a la dinámica de la iglesia de distintas maneras. La mayoría de jóvenes en esta encuesta, con esas características de una vida saludable, eran jóvenes que desde pequeños y en su adolescencia no solo iban a la iglesia, se integraron a servir en distintas áreas de la vida de la iglesia, colaborando en una cosa, sirviendo en otra, apoyando iniciativas de la iglesia, participando activamente de esfuerzos congregacionales. Ese tipo de niño empieza a identificarse con la iglesia y con el servir, porque entiende que esa es una forma de servir a Dios dentro de la expresión de las actividades propias de una congregación local. Interesante, porque muchas veces como padres pensamos, y vamos a ese pasaje de la Biblia en Hebreos capítulo 10, que no debemos de dejar de congregarnos. Entonces, como padres, decimos, venga para acá, usted no se puede quedar aquí hoy, usted tiene que ir a la iglesia. Y pensamos que con solamente tomar al niño, sentarlo en el auto, llevarlo a la iglesia, sentarlo en una silla en la iglesia, ya estamos haciendo nuestra tarea. Pero sabe, hay muchos niños que han estado en la iglesia durante algún tiempo y después de algún tiempo simplemente ya no están. ¿Y por qué eso sucede? Muchas veces, y aquí no solamente la responsabilidad es una responsabilidad de los padres, sino también de la misma iglesia. Necesitamos maneras de que nuestros jóvenes y de nuestros niños puedan irse integrando en las distintas dinámicas de la vida de la iglesia y ellos puedan sentir que lo que se hace en ese lugar también es parte de ellos. Ellos se sienten identificados. Sirvo a Dios a través de lo que hago en el entorno congregacional. Y por eso es que encontramos muchas veces a iglesias desarrollando viajes misioneros para niños, involucrando a niños dentro de algunas dinámicas o actividades de la congregación, y eso es saludable. Los niños que crecen saludablemente y son adultos saludables, amados hermanos, son niños que se identifican con la iglesia.
sirviendo en distintas cosas, desde cosas pequeñas, desde actividades sencillas, pero ellos empiezan a darse cuenta de que ellos son parte integral de la vida de la congregación. Y ellos pueden aportar a la vida de la iglesia. Ese es el segundo y tercer elemento, oración y servicio dentro de la congregación. Qué interesante, porque pareciese que esos ingredientes, esa fórmula lo que nos está dando es, según la evaluación, la encuesta que se realizó, adultos con plena conciencia del llamado de Dios para sus vidas y de lo que Dios quiere para ellos. Cuarto elemento interesante que salió en esta evaluación, el tema que estaba asociado con el tema de la adoración a Dios. Parece sorprendente, pero en esa lista aparece la idea de que aquellos niños que desde pequeños están expuestos a la adoración, a la música, que adora y exalta el nombre del Señor, y no solamente la que escuchan un domingo en la iglesia. Cuando en casa aprendemos a tener un ambiente donde se escuchan cánticos que alaban a Dios, donde ese niño ve que la dinámica de bendecir el nombre del Señor no es una dinámica solamente del culto dominical, sino que papá y mamá también están escuchando música que exalta y glorifica el nombre del Señor. Y el ambiente que se escucha y se desarrolla en ellos es un ambiente donde permanentemente se está reconociendo a Dios. La adoración a través de la música es una expresión y es una forma en que nosotros venimos delante de Dios y exaltamos su nombre. Cuando cantamos aquí, estamos reconociendo quién es Dios. Cuando cantamos, estamos alabando a nuestro Dios. Por eso, cuando usted como padre y en el entorno de nuestros hogares propiciamos tiempos y el ambiente es un ambiente donde adoramos y exaltamos el nombre del Señor, probablemente ese muchacho va a entender la importancia y la relevancia de estar permanentemente adorando al Señor. Y mire, le voy a decir algo, esto es un tremendo reto. ¿Sabe por qué es un tremendo reto? Porque hoy en día, amado hermano, quiéralo o no lo quiera, a sus hijos les va a tocar escuchar todo el repertorio musical que aporta nuestra sociedad. Y no porque se lo pongan ustedes necesariamente en su casa. Probablemente el vecino que pone su música a todo volumen, a usted le toca escuchar un repertorio musical. Amado hermano, que en ocasiones uno sale con los oídos y los tímpanos inflamados. Y no solamente por el nivel de ruido, sino por el tipo de letra. Unas letras, amados hermanos, donde se denigra a las mujeres. Un tipo de letra que se fomenta la infidelidad. Un tipo de letra que se alienta la delincuencia, la violencia, la matanza, el simplemente darle de puñete a aquel que me cayó mal. Eso es lo que estamos escuchando. Y si nuestros hijos que van a estar expuestos a eso, tenga la plena seguridad. Mire, usted no puede meter a sus hijos en una burbuja. Y si usted trata de meterlos en una burbuja para aislarlos de eso, se va a llevar la tremenda sorpresa de que sus hijos un día van a llegar a su casa y en el momento menos indicado, cuando usted lo ve, es tarareando una canción de estas. Porque lo escuchó en la calle, porque lo escuchó en el busito colegial, porque lo escuchó cuando venía camino al vecino. Entonces, uno escucha por ahí algunos chicos pequeñitos cantando cánticos de esos. Había una canción hace unos años atrás, tal vez unos 15, no sé si 15 o 16 años, que hablaban. ¿Cómo era, Dianita, que decía aquella canción? Anoche mataron a aquel guay. ¿Cómo era que decía? ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, yo no me acuerdo muy bien. Anoche casi matan a Seguay, no sé quién cantaba esa canción, y yo decía, ¿y a quién están matando? ¿Y cuántos papás me dicen, pastor, pero de un momento a otro ese chiquillo empezó a cantar esa canción?
en la casa, si aquí esa canción no se canta. Y al final de cuentas, probablemente la escucharon allí jugando en el patio de la casa. El vecino puso a todo volumen al japanizo, a yo no sé cuál otro por allí. Y al final de cuentas, ese chiquillo terminó repitiendo esas canciones que tal vez ni entiende lo que está diciendo, que tal vez ni siquiera tiene una comprensión del fondo, del contenido de todo lo que se está hablando allí, pero al final de cuentas está repitiendo simplemente lo que escucha. Amado hermano, si nosotros no buscamos mecanismos para poder contrarrestar esto, tenga la plena seguridad que ese muchacho va a terminar mucho más influenciado por todo esa música con mensajes que al final de cuentas no tienen ningún valor moral en muchos aspectos. Y no digo que todos los músicos, porque algunos de ellos, pues, sus letras no son letras tan denigrantes, pero la gran mayoría de ellos da tristeza, dolor escuchar eso. Amado hermano, si nosotros propiciamos un ambiente de adoración, cuando cantamos juntos como familia y como congregación, cuando alabamos a Dios en casa, cuando bendecimos el nombre del Señor, cuando ese niño está escuchando música que exalta y glorifica el nombre del Señor, tenga la plena seguridad de que ese niño va a entender que eso es parte importante de la dinámica de vida. Alabar a Dios no es solamente un asunto del domingo en la iglesia, no es solamente un asunto del culto dominical, es que alabamos a Dios en todo momento y en todo tiempo. Quinto elemento que apareció en la encuesta. Mire, por mucho tiempo los cristianos han asumido que ciertos programas en la iglesia son los factores claves para el desarrollo espiritual de los hijos. Entonces, muchos padres piensan de que si la iglesia, la escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones, las actividades de jóvenes y muchas otras actividades que desarrollan las congregaciones, ese es el factor crucial para que los niños puedan crecer como adultos sanos, saludables espiritualmente. Pero interesantemente, este estudio y esta investigación muestra que estos programas, los que puede brindar la iglesia, tienen cierto nivel de impacto, pero si esos programas que desarrolla la iglesia, ese evento de jóvenes, esa escuela bíblica de vacaciones para los niños, esa escuela dominical para niños cada domingo, si no va acompañado de hábitos que son reforzados en casa, amado hermano, probablemente no vamos a ver los resultados que queremos. Los resultados de la encuesta demuestran que juntamente con lo que recibieron en la iglesia, ellos recibían un refuerzo, una dosis adicional en casa. El tema que se habló el domingo es reforzado en casa porque papá y mamá toman tiempo para sentarse con él. Porque papá y mamá toman tiempo para meditar en aquello que se les enseñó. Porque papá y mamá están interesados en preguntarle a la maestra de escuela dominical qué se enseñó. Ok, este fue el pasaje bíblico. Ok, papá y mamá están en la semana reforzando ese pasaje, reafirmando conceptos, orando con el niño. La cultura espiritual dentro de la familia, combinado con lo que hace la iglesia, va a tener un tremendo impacto en los niños. Pero si no existe esa combinación, probablemente el niño siempre va a estar asociando lo espiritual con la iglesia, pero no con la casa. Entonces, si tengo que cumplir con lo espiritual, pues simplemente voy al culto el domingo. Y se convierte ese chico con el paso del tiempo en lo que llamamos un cristiano cultural. Un cristiano cultural es aquel cristiano que se ha acostumbrado a ir a la iglesia. Soy cristiano porque mi papá lo es. Soy cristiano porque me han llevado a la iglesia toda la vida y bueno, me he acostumbrado. Y como yo he crecido en ese contexto, pues yo me considero cristiano.
pero no necesariamente está viviendo dentro de los parámetros que Dios quiere. Eso es un cristiano cultural. Y eso prolifera hoy tremendamente en medio de las iglesias cristianas evangélicas. Amados hermanos, porque hemos desconectado los programas de la iglesia con la cultura del hogar. Ambas cosas necesitan trabajar en conjunto para poder trabajar en esos niños y tener un impacto significativo. Sexto y último elemento dentro de este tema de lo que necesitamos propiciar para tener niños que en el futuro van a ser adultos saludables. El modelaje. La investigación puso en evidencia que esos niños estuvieron bajo la influencia y el modelaje de personas, de tutores, de mentores, de padres, que no solamente les dijeron lo que tenían que hacer, sino que les modelaron lo que tenían que hacer. Y modelar, amado hermano, no solamente decirle a ese niño, mira, tienes que leer la Biblia, sino que ese niño ve que usted lo hace. No solamente se le dice a ese niño, es que tienes que orar, es que ese niño también te ve orando a ti. Y ve que eres una persona que tiene una espiritualidad consistente. Entonces, amado hermano, cuando nosotros hablamos de mirar hacia el futuro, queriendo pensar que nuestra niñez de hoy van a ser los adultos responsables del mañana y saludables del mañana, tiene que ser fomentado por estas cosas. Esos son los ingredientes que necesitamos para poder mirar a hombres y a mujeres responsables en el futuro. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que esas realidades son cosas que usted y yo necesitamos dedicarle tiempo. La instrucción de nuestra niñez es nuestra responsabilidad. Usted no puede ponerle esa responsabilidad a otros. Delegar a la escuela dominical de la iglesia o a la escuela donde están sus hijos, delegarle la responsabilidad de enseñarle valores para la vida. Eso se enseña desde la casa. Mire, mi mamá nos decía, mi madre nos enseñó permanentemente a que usted tenía que estarle dando gracias por todo a la gente. Le decía, usted tiene que agradecerle. Entonces, cada vez, bueno, mi madre tenía métodos bastante drásticos para inculcarnos algunas cosas, sí, que no necesariamente fueron los mejores, pero que fueron un poquito severos. Pero cuando yo no agradecía a una persona que me daba algo, yo le decía, muchas gracias, señor o señora, yo ya sabía que venía el manotazo por la boca. Y varias veces me tocó pasar eso, o cuando mi madre nos sentenciaba y nos decía, vamos a ir a la casa de alguien, usted se va a comportar. Y nos daban todo un sermón expositivo en la casa, de lo que debíamos de hacer y no debíamos de hacer. Claro, cuando mi madre movía las cejas y fruncía el ceño y yo veía ese cambio de luces, yo le decía, ahora sí estoy en problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de todo eso, desde pequeño se nos inculcó, usted tiene que ser respetuoso del lugar donde está. Usted no va a tomar nada sin permiso. Usted si ocupa un lugar, usted dice con permiso, ¿puedo utilizar el servicio sanitario? Por favor, usted podría regalarme un vaso de agua. Y expresiones como esas. Mi mamá siempre decía que los modales se enseñaban en la casa. Bueno, ella era educadora. Y mi madre siempre fue una mujer que procuró transmitirle a los padres de sus estudiantes la necesidad de que tomasen tiempo en su casa. Mi mamá se tomaba el tiempo en los cuadernos de sus estudiantes de escribirle aquellas cosas ligadas a los valores de sus estudiantes que ella veía que necesitaban fomentar en la casa. Mi madre, yo recuerdo cuántas veces no invitaba a padres de familia a la escuela para sentarse con ellos y decirles, por favor, usted tiene que enseñarle a sus hijos a ser respetuosos, a dar las gracias. Su hijo no lo hace. Eso yo no se lo puedo enseñar. Eso tiene que enseñarse desde la casa. Yo se lo voy a reforzar aquí, pero usted tiene que empezar a hacerlo. Mi madre se tomaba el tiempo. Mi madre podía salir a la 1:30 de la tarde de la escuela
después de sus clases matutinas. Amados hermanos, y esa señora llegaba en ocasiones a las 5. Y uno siempre se preguntaba, ¿y por qué ella llegaba tan tarde? Llegaba tan tarde porque se quedaba en reunión con los papás, convocando papás, con reuniones con padres para tratar temas de modales, de conducta, de valores de sus hijos que ellos tenían que propiciar y poniéndose de acuerdo con ellos sobre lo que tenían que trabajar en conjunto, escuela y hogar. Amado hermano, es igual con nosotros. Necesitamos trabajar y esforzarnos con este tema de instruir a nuestros niños. Yo le puedo asegurar que ese niño, cuando sea adulto, sea que siga en la iglesia o no esté en la iglesia, probablemente ese niño va a tener arraigados valores que se le inculcaron en su edad de niñez. Van a existir cosas que van a estar allí. Mire, yo conozco personas que crecieron en contextos piadosos, de gente piadosa, que no están en la iglesia hoy en día. Pero usted ve el comportamiento de esas personas y ellos siempre recalcan, a pesar de que no son miembros de iglesia de hoy en día, y ellos dicen, en la iglesia y mis padres me enseñaron esto. Y esto para mí ha sido vital en la vida. Es que nosotros no solamente enseñamos para tener una vida espiritual sólida, nosotros enseñamos a nuestros niños para la vida diaria. Por eso, amados hermanos, la tarea de instruir es algo que requerimos hacer. Y aunque no es una promesa la que nos da Proverbios capítulo 22, versículo 6, una promesa que se va a cumplir al 100% o que va a darse al 100%, sí es un testimonio de la experiencia de aquellos que nos dicen, tómate el tiempo para instruir a tus hijos, porque eso va a tener un impacto en su vejez, de una forma o de otra. Que el Señor nos ayude cuando hablamos de niños, que el Señor nos ayude a poder asumir los retos y la responsabilidad que eso tiene, porque de una forma o de otra nosotros tenemos un tremendo impacto en la vida de aquellos que están creciendo alrededor nuestro. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que Él nos pueda ayudar en medio de las responsabilidades que Dios ha puesto delante de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cuando hablamos de instrucción, Señor, no solamente nosotros necesitamos recibir la instrucción de Dios para poder vivir una vida plena. También necesitamos, Señor, aprender a instruir a otros. Y nuestros niños son una hermosa oportunidad de poder reproducir aquello que tú has transmitido y has enseñado a nuestras vidas. Padre, queremos asumir la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de instruir a nuestros nietos, de instruir a nuestros sobrinos y a todo niño que pueda estar a nuestro alrededor para que pueda entender y comprender las verdades espirituales. Pero no solamente lo instruimos para la vida espiritual, también tenemos la responsabilidad de instruirles para la dinámica de la vida diaria. Cada niño va a salir allá afuera y va a encontrar tremendos desafíos, la presión de grupo y muchas otras circunstancias que lo van a hacer estar expuesto a los valores desvirtuados de un mundo corrompido por el pecado. Señor, ayúdanos a poder diligentemente modelar y poder transmitir las verdades espirituales de una manera consistente e intencional. En el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a poder tomar la iniciativa y poder instruir a nuestros hijos y guiarlos de la manera adecuada. Padre amado, queremos engrandecer tu nombre. Queremos adorar tu nombre. Te necesitamos, Espíritu de Dios, en medio de esta tarea que nos has dado, en medio de la responsabilidad que nos has entregado de instruir a nuestros hijos, poder hacerlo de una manera responsable y diligente. Oh Dios, te pedimos que nos dirijas en este hermoso proceso. Queremos, oh Dios, hacerlo para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre.
Recibe, Señor, honor. Recibe, Señor, adoración y exaltación, porque tú instruyes nuestro corazón. Trabajas en nuestra propia vida, Señor, para que nosotros podamos ser moldeados y que a la vez podamos transmitir a otros las verdades eternas que tú, oh Dios, nos has enseñado. Padre, gracias. Gracias por ese privilegio y esa bendición. Queremos asumir este reto y que lo queremos hacer para la gloria y honra de tu santo nombre. Queremos levantar este canto de adoración, adorar a nuestro Dios en esta parte final de nuestro programa con este canto, bendecir el nombre del Señor.